Sí, bueno, Vero estaba un poco con miedo de que hiciera algo muy técnico, muy teórico, pero voy a apostar un poco en eso porque me parece fundamental que entendamos realmente la naturaleza de la deuda, de la moneda, para seguir un poco las discusiones que estábamos teniendo ayer también sobre, bueno, dívida interna, dívida externa, la deuda es buena, la deuda es mala, lo que hacemos. Entonces, quería pasar un poco este panorama y perdón por el portuñol varias veces. Puede pasar, por favor. Tiene... sí, gracias. Bueno, entonces quería empezar un poco con este gráfico que me parece muy ilustrativo para vermos que de facto estamos hablando de algo muy estructural y que no tiene ninguna otra tendencia sino la de subida. Aparte de que sí tenemos picos donde esto empeora, como la crisis de 2008, la COVID y todo, pero la tendencia es única y es para todo, la deuda pública, la deuda privada. Entonces, me parece algo muy estructural y cómo lo explicamos. Voy a pasar. Entonces, me parece clave que entendamos acerca de nuestro sistema y de lo que significa la deuda. Entonces, hoy ya sabemos que el cuento que nos cuenta la economía ortodoxa, de que, bueno, éramos una especie que hacía transacciones y después vino la moneda y eso es como natural, esto no es así. En realidad, los antropólogos nos dicen que la deuda antecede la moneda, la deuda siempre es lo que ha existido en diversas formas. Entonces, la deuda fue la primera forma de moneda y sigue siendo, la deuda es una forma de moneda, porque en el principio lo que más tenemos en nuestra historia humana fueron sistemas donde había una deuda de una parte a otra y esto era anotado en algún sitio y pasaba a ser transaccionado. Y después la moneda centralizada solo aparece cuando aparecen los estados y la necesidad de tributos. Y aparte de eso, el sistema que tenemos hoy, que es un sistema monetario financiarizado, es una construcción histórica reciente, pero que es propiamente capitalista. Y necesita serlo, porque exactamente el sistema capitalista demanda continuamente una creciente de moneda para sus objetivos. Y eso tiene que ser algo financiarizado. Entonces, la moneda es una creación del Estado y una creación bancaria y los estudios nos muestran que incluso en los momentos en que teníamos como un lastro, como la moneda basada en oro, por ejemplo, los gobiernos y los bancos siempre hicieron estrategias para que este lastro no fuera respetado y siempre estuviera aumentando la cantidad de moneda en la economía porque esto es un síntoma del capitalismo. Entonces, puede pasar por... Gracias. Entonces, bueno, nuestra economía hoy, ¿cómo se funciona? Aparte de ser un sistema monetario y financiero, hasta el 1971, que también es algo que estaba se hablando en la sesión arriba, teníamos un sistema monetario financiero que tenía lastro en oro, intermediado por el dólar. Pero esto no fue sustentable, porque cuando los países fueron a los Estados Unidos pidiendo este oro, ya no tenía la cantidad de oro que prometía y así se acabó con ese sistema, con una canetada de los Estados Unidos, que es el fin de Bretton Woods y formalmente entonces, após 1971, tenemos un sistema que no tiene lastro en ninguna mercadería física, en ninguna mercancía. O sea, el único lastro que tenemos hoy es el lastro del propio Estado, que es basado en la fuerza, porque la moneda es acepta, porque necesitamos la moneda para pagar los tributos. Entonces, esta es la primera función primordial de los tributos, no es arrecadar, es dar este valor institucional y esta seguridad para la moneda.
Y la consecuencia es que un país que no tiene una autoridad monetaria que emite su moneda propia, que es el caso de nuestro bonito país aquí de Ecuador, que es muy lindo, pero sí está en una posición muy rebajada, no tiene soberanía monetaria, y esto es un problema gigante, justamente porque este país, en este sistema que demanda una creciente de moneda, no tiene ninguna capacidad para aumentar su base monetaria y ni decidir acerca de la cantidad de moneda circulante. Entonces, eso es un gran problema. Puede pasar por... Entonces, ahí llegamos en el punto clave, en mi opinión. La deuda tiene una dialéctica, tiene una dupla naturaleza. Es tanto un producto del capitalismo, que es creciente, pero también es un instrumento de soberanía, porque si es un síntoma, cuando lo atacamos, el síntoma, como por ejemplo intentando limitar la deuda, estamos generando un problema para la población. Entonces, la deuda en el capitalismo tiende a crecer continuamente por dos razones estructurales. El acúmulo y el ahorro privado de los grandes capitalistas retiran continuamente dinero de la circulación hacia la esfera financiera. Entonces, constantemente se genera crisis de superproducción o de demanda no cumplida. Y con eso, hay entonces esa insuficiencia permanente de la demanda privada y crisis recurrentes. Frente a eso, el gobierno necesita siempre gastar más, que es déficit fiscal, y el déficit fiscal nada más es do que más dinero circulando. El déficit del público, el déficit fiscal, es superávit privado, superávit en la economía. Entonces, cuando el gobierno gasta más do que recada, la economía tiene más do que paga. Este déficit, por su vez, tiene como contrapartida la emisión de títulos, lo que es un problema. Ahí sí, porque los títulos tienen intereses y esto genera un círculo vicioso. Pero este es el principal problema aquí. Y entonces, el otro gran problema es que la mayor parte de la moneda creada es creada de forma privada y sobre total interés de los bancos y sobre su control absoluto. No es un proceso democrático. Cuando los bancos crean la moneda privada, lo que es algo que no se habla, nadie habla de eso, crean con sus condiciones, direccionan a quien quieren y esto aumenta la liquidez que después va a hacer con que el Banco Central tenga que emitir títulos para frenar esta liquidez. Entonces, la moneda creada por los bancos impulsiona los títulos de deuda y no tenemos control sobre eso. Nuevamente, países sin soberanía monetaria o con deuda externa están en una situación aún peor, porque pasaron entonces por todo este proceso colonial no resuelto, entonces una dependencia tecnológica, energética, alimentaria y monetaria, y así tienen que continuamente impulsionar exportaciones de materias primas a bajo valor agregado para suplir una reserva internacional y mantener esta necesidad constante de moneda. Es nuevamente un ciclo vicioso. Puede pasar, por favor. Y aquí finalmente aterrizamos en las reglas fiscales. Entonces, lo que pasa es, los ricos y las grandes empresas consiguen crédito a un costo muy bajo, que es el banco que lo decide, invisten en los títulos públicos que son emitidos para frenar esta liquidez generada, o entonces en investimentos financieros fuera de la esfera productiva, porque eso es lo más bien acabado de la acumulación capitalista, que no pase por una mercancía y investimento productivo. Y así se benefician sin riesgo, con un costo muy bajo, y aún más nos piden isenciones tributarias, bailouts, rescates después cuando se pasa algo, como la COVID, y pasamos también por esa tributación regresiva que no maneja bien la liquidez, porque la liquidez sigue en la esfera financiera. Por ejemplo, si tributa más los ricos,
es una forma de manejar la liquidez sin tantos títulos de la deuda. Entonces, sería también un beneficio de la tributación progresiva, pero no es lo que tenemos. Las reglas fiscales propositadamente ignoran toda esta dinámica y criminalizan solamente el gasto primario, que es el gasto social, que va al público, y dejan libre el gasto financiero. Esto es lo que hacen las reglas fiscales. Dividen el orçamento entre gastos primarios y financieros y solamente los primarios serían los malos. Entonces, el gasto con deuda y juros es liberado. Los bancos centrales tienen la famosa autonomía o independencia, entonces las tasas de interés están sobre su conducta también con los bancos. Y así se imposibilita el investimento directo destinado a la población y se aumenta la financiarización, por un lado, y la privatización, porque el gobierno tiene que vender recursos para hacer frente a las reglas fiscales, o entonces tiene que, por ejemplo, en Brasil está pasando que, como el gobierno no puede investir directamente, ahí emite los llamados títulos verdes o títulos ESG, porque es una parte financiera, entonces puede hacer eso, se da incentivos fiscales de todo y aún se dice que eso es sostenibilidad y está en realidad privatizando cosas como saneamiento básico por medio de títulos verdes y incentivos tributarios. Y además de todo eso, con la privatización de los servicios públicos, se impone un tributo continuo no monetario sobre las mujeres, porque ellas pagan con su tiempo y con su tiempo compulsoriamente un tributo a la sociedad por hacer la reproducción social, la reproducción de la vida. Entonces, la deuda es una consecuencia de la acumulación, pero también es un instrumento monetario y de manejo de liquidez. Si pedimos el fin o la limitación, es una coadunación con las políticas de austeridad. Entonces, eso no puede ser una salida, porque las políticas de austeridad feren la población y la soberanía monetaria no están pasando por el problema real, concreto. El Estado mínimo, como hablábamos ayer, no es una disminución del Estado, pero sí es una forma específica del Estado, destinada justamente a eso. Así como la austeridad no es una disminución de gastos o una responsabilidad, pero es una forma específica de subordinación y de pérdida de soberanía. Entonces, sea una pérdida por medio de la deuda externa y los órganos multilaterales, FMI y Banco Mundial, que van a decir para los países hacer austeridad para cumplir la deuda externa, sea internamente por la ideología de las reglas fiscales. Sin gastos de gobierno direccionados a la población, dentro de ese sistema capitalista, la única alternativa de la población para hacer frente a su reproducción social tiene sido el endeudamiento creciente de las familias, de los hogares, que penalizan más a las mujeres, como ya decía la compañera. ¿Puede pasar, por favor? Ya estoy cerrando, pero perdón. Entonces, en los últimos años tenemos acompañado estos procesos que promueven avances mínimos en una cuestión tributaria, debates tributarios, no es nada también efectivo aún. Entonces, más cooperación global con la Convención Tributaria de la ONU, a donde estábamos semana pasada en Nairobi. Una tributación mínima de multinacionales que se está pleiteando, una tributación digital que considere también los impactos de género, raza, impactos ambientales. Estamos haciendo debate sobre mejora de registro de activos para saber dónde está la riqueza, combatir los flujos financieros ilícitos. Hay una cooperación ascendente entre grupos de África y también de América Latina con la PETELAC y el grupo africano para hablar de tributación. Pero no hay avances en mudanza sistémica, no hay un debate amplio sobre soberanía monetaria, como estoy proponiendo acá, no hay un debate sobre cancelamiento de deudas, pago de deudas climáticas,
reparación y ni transferencia tecnológica y fin de los derechos de propiedad intelectual. Estamos en retroceso de compromisos ambientales con intensificación de extracción de nuestros minerales críticos y estamos manteniendo esa estructura colonial que anualmente repasa 2 trillones de dólares de los países del sur, de los países pobres, hacia los países ricos. Entonces es también al revés de lo que nos dicen, que ellos nos dan dinero, porque continuamente nosotros transferimos 2 trillones de dólares, sea en flujos financieros ilícitos, pero también transacciones comerciales y pagos de deuda, porque mantenemos la estructura de la División Internacional del Trabajo. Entonces, la solución no es como más exportaciones, por ejemplo, porque esto fue lo que nos llevó a la crisis en los años 80, por ejemplo. Puede pasar. El último, entonces, conclusiones es que la política fiscal, que son los gastos y los tributos, no pueden ser separados de la política monetaria, que son las decisiones sobre juros, inflación. Los gastos primarios no se separan de los gastos financieros. La deuda interna es un instrumento de política económica y no puede ser comparada con la deuda externa. El sistema monetario financiero y las cuentas del gobierno también no pueden ser analizados como abstractos, en separado de su relación con la economía real, porque los efectos de emisión monetaria son dados por la economía real, por la capacidad productiva, por a dónde va ese dinero, si la emisión va a los ricos o a la población. Entonces, no es la emisión en sí que provoca inflación, por ejemplo, pero a dónde va esta emisión. Debemos rever el carácter privado y antidemocrático de la creación de moneda bancaria y cuestionar la naturaleza antidemocrática de cómo se establecen las tasas de interés y cómo se conduce la política monetaria. Tenemos que tener tributos altamente progresivos, regulación de monopolios, de liquidez, soberanía, independencia tecnológica e inversión en capacidad productiva, porque eso son elementos de desarrollo y también combaten cosas como la inflación, por ejemplo. Y cabe a sociedad civil entender un poco de esta dinámica, de esta estructura, para, de facto, desmontar las premisas de la austeridad, que no son técnicas, pero sí políticas. Entonces, creo que es eso.